Estamos hablando de lo que ocurre en medios, en los conductores. Perdón. Ayer, bueno, desde antier estábamos con medios no conductores. Ayer iniciamos a hablar ya de medios conductores. Y resaltando que si se considera la misma forma de la solución, la única diferencia es que en este caso el K, que antes se asociaba directamente con el número de onda, siempre va a ser llamada una constante de propagación, pero en el caso no conductor era equivalente al número de onda, en este caso no. Notemos que la ecuación que quedaba era que K tendría que ser un número complejo. Bueno, K al cuadrado es un número complejo y por lo tanto K también. Entonces K era la raíz de los dos términos de la parte real e imaginaria de K al cuadrado y llamábamos alfa y beta a esos dos valores. Y la situación que lo que se ve en el caso de la solución es que tiene una ligera variación en cuanto a la forma usual, ¿no?, de la onda, que solo sería la exponencial que estoy encerrando o que está encerrada en azul. El término que está a la izquierda de él es una exponencial con argumentos reales y que por lo tanto se convierte en lo que se conoce como un envolvente. Por lo tanto, si tenemos una función seno-coseno, la amplitud de esa seno-coseno se va reduciendo debido al término S. Sucede además que el efecto de esa reducción en la amplitud de la función, para el caso ya hablando del campo B y el campo E, es debido al efecto resistivo, no una pérdida de energía que se tiene en forma de calor por el hecho de tener un conductor. La mecánica es muy similar. Quizás lo que hace falta es establecer qué es alfa y beta en términos de mu, epsilon, omega y sigma. Entonces se dijo bueno, esta cuestión se actualizó y no me gusta mucho la actualización, pero bueno. Creo que puedo rescatar la versión anterior, pero me toma un poco de tiempo, entonces por eso no la hago ahorita. Ok, entonces K cuadrado era mu cuadrado, era omega cuadrado, mu epsilon y omega mu sigma. Entonces definimos K como alfa más y beta, y lo que hacemos es elevar K al cuadrado. De manera que si elevamos K al cuadrado, nos queda alfa al cuadrado menos beta al cuadrado más 2 alfa beta i. Y lo que hacemos es una comparación, ¿no? Si tenemos K cuadrado aquí, esto que es la parte real, tiene que ser igual a esto que es la parte real, y lo otro, esto que es la parte imaginaria, tiene que ser igual a esto que es la parte imaginaria. Entonces ahí se arma un sistema de 2 por 2 donde se puede despejar alfa y beta. Entonces el sistema de 2 por 2 aunque es básicamente un sistema no lineal, pero lo usual no se puede resolver por sustitución. Pueden despejar, qué sé yo,
la beta en esta ecuación y reemplazan en la de arriba, luego despejan alfa y viceversa. Ya tenemos la solución en el texto, entonces simplemente se las escribo. A ustedes les dejo como tarea, ¿no? Resolver ese sistema. El valor de alfa es omega mu epsilon sobre 2, una raíz de 1 más sigma mu epsilon al cuadrado más 1 a la 1 medio y beta es decir, repito, pueden reemplazar de la ecuación de abajo en la ecuación de arriba o viceversa. Es un sistema de 2 por 2, solo que es un sistema que no es lineal. Pero se puede probar que tenemos entonces esos dos valores de los parámetros alfa y beta. Quiere decir entonces, esperen que se trabó esto. No, ya. Quiere decir entonces que podemos ya expresar esos parámetros, por ejemplo, en la solución, el argumento de la z y el argumento del exponencial real, se pueden ya reemplazar por eso. Evidentemente este es un cálculo, es decir, habrá que reemplazar todos los números, si se dan todos, y obtener cuánto es. El libro hace algunas distinciones que yo no suelo trabajar. Por ejemplo, cuando habla de que la conductividad es mucho mayor que el valor de epsilon, entonces el término este toma un valor, o habla de que cuando epsilon es mucho mayor que la conductividad, habla de un buen conductor, un conductor o un buen dieléctrico. Entonces los valores de sigma con respecto de epsilon, pues o va a ser esto casi cero, o el término se convierte casi solo sigma predominante sobre el epsilon. Entonces es una aproximación que al menos en mi caso no suelo trabajar, e incluso lo voy a comentar, pero no con el fin de hacer esos cálculos, porque en realidad es una aproximación y creo que no tiene sentido hacer algún tipo de aproximación. Entonces, de repente, si se define esto, pueden verse los dos casos: cuando es un buen conductor, o que básicamente el sigma es mucho mayor que el epsilon, o el epsilon es muy pequeño, como lo quieran decir, o viceversa. Entonces es un término que en algunos casos desaparece, pero en una aproximación que, repito, no voy a utilizar. Independientemente de eso, nuestro K, que es un número complejo, siempre le voy a llamar la constante de propagación, pero ya no puedo llamarlo número de onda. Lo puedo expresar como su módulo y un argumento. O sea, lo puedo expresar en una forma polar, y eso va a quizás tener algún tipo de facilidad a la hora de representar. Pero recuerden que ya habíamos definido la diferencia con la solución respecto al caso de la propagación en un medio no conductor. ¿Cuáles serían los campos en este caso? La misma forma, ¿no? Solo que sucede lo siguiente. Si nosotros vemos la onda que se propaga en cierta dirección, siempre con una velocidad v, recordemos que el llamar v 1 sobre la raíz de mu por epsilon, aquí ya no es cierto. Esto es para un medio no conductor.
Porque en realidad llamar B o definir B como eso era trabajar en la ecuación que se formó por la separación de variables, pero que aquí ya esto no tiene sentido. Entonces no podemos decir que es la velocidad por epsilon. Claro, en el caso, recuerden, en el caso de la forma de la onda, dividiendo los coeficientes que aparecen aquí, se obtiene la velocidad de propagación. En el caso anterior podemos verlo. ¿Está? Ah, creo que no lo vi acá. Si nosotros tenemos nuestro argumento, ¿no?, de la exponencial compleja o del coseno, que es la parte oscilatoria, si yo divido los dos argumentos, obtenemos la velocidad, que es omega sobre k. ¿Qué es esta ecuación? Solo que está al cuadrado, pero la idea general es aplicar esta expresión, ¿no?, dividiendo los coeficientes del argumento de la trigonométrica o del argumento de la función de la exponencial compleja. Entonces, si nosotros vamos ahora y hacemos esa división, obtenemos una velocidad de propagación, pero que evidentemente en uno de los argumentos no aparece k, sino que lo que aparece es alfa. Perdón. No sé, esta versión como que es un poco más lenta. Entonces, aquí no es válido, pero sí podemos definir una velocidad como la división entre omega y alfa. Entonces, lo voy a poner acá mejor. B es igual a omega sobre k, que es igual a eso. Y aquí B es igual a omega sobre alfa. Perdón. Entonces, ¿por qué detallo esto? Porque en muchos casos quieren aplicar esa fórmula de mu epsilon la raíz y no es cierto. No se va a cumplir, al menos que estemos hablando de un medio no conductor. En el medio conductor debemos calcular alfa. Bueno, el alfa viene dado por todo esto, ¿no? Vean que en el alfa hay una dependencia también del mu y el epsilon, depende de mu y epsilon, pero también depende de sigma y del mismo omega. Pues se puede dar una versión simplificada reemplazando todo esto, pero resalto la diferencia entre cómo se calcula la velocidad de propagación y de igual forma el número de onda, la longitud de onda, perdón, que en el caso del medio conductor era 2pi sobre alfa. Aquí la longitud de onda, perdón, en el caso de arriba era 2pi sobre k, aquí sería 2pi sobre alfa. Ya es decir que el papel de k en el medio no conductor lo toma el alfa en el medio conductor. Pero habrá que recordar que también tenemos una trigonométrica, pero que la amplitud de esa trigonométrica se va reduciendo y ya mencioné por qué. Preguntas hasta ahí. ¿No? Bueno, seguimos con el monólogo.
¿Qué va a suceder con los campos? El campo B y el campo H. Bueno, ya tenemos las formas, ¿no? El campo eléctrico va a ser un vector por la exponencial, la envolvente, y el valor de alfa, en este caso z menos omega t. Luego el campo B va a ser lo mismo, B0. Estas son las expresiones imaginarias, ¿no? Y las expresiones reales, la ventaja es que la expresión real es que esto es un real. Que beta es un número real. Ahora dependerá, así como vimos en el ejemplo de ayer, dependerá de las componentes de este vector E0 y este vector B0. Porque si tienen componentes complejas, saben que para calcular la parte real habrá que pasar esas componentes a forma exponencial y que los argumentos entren en la exponencial compleja que está en el otro extremo. Si son vectores con componentes reales, pues la parte real sería esos vectores multiplicado por un coseno o por un seno. Pero además, repito, cuando se planteaba la ecuación diferencial, decíamos que no solamente era encontrar una función que satisfaga, ¿no?, la ecuación diferencial, que al reemplazarla verifique la igualdad en la ecuación, sino que además esas funciones debían verificar las ecuaciones de Maxwell, y eso establecía relaciones aparte que entre básicamente los vectores entre sí, y esa amplitud o la relación entre ese 0 y ese B0 también se puede deducir. Si hacemos lo mismo, llegamos a ecuaciones muy, muy similares. En todo caso, por ejemplo, podemos hablar de la situación que va a ocurrir con la divergencia de B igual a 0 y la divergencia de E igual a 0. Si bien es cierto, hay una función exponencial que depende de la variable z. Cuando calculemos la divergencia, pues estaría la componente del vector en z multiplicado por toda esa derivada, pero independientemente de eso, la conclusión va a ser la misma. Es decir, B y E no tienen componente en la dirección de propagación. O sea que aunque la función haya cambiado un poco, la conclusión va a ser la misma. La otra ecuación que relaciona el campo, perdón, el rotacional del campo B, por ejemplo, o el rotacional de E, cualquiera de las dos. Recordemos que antes, en el caso del medio no conductor, lo que establecíamos era una relación que el producto cruz antes, ¿verdad? Esto era menos, esto lo voy a borrar, omega sobre B cuadrado por E. Esto es lo que sucedía antes. Al plantear la ecuación del rotacional de B, es la derivada perdón, la relación con la derivada del campo E. Aquí, si hacemos esa ecuación, lo que evidentemente va a producir un cambio, y lo que va a aparecer es mu
epsilon omega más I mu sigma. Porque básicamente esto era la diferencia que teníamos en la ecuación diferencial. Recuerden que aparecería todo esto. Bueno, o sea, aparecerían los términos que tienen que ver con la derivada con respecto del tiempo, que son estos de acá, junto con el omega que sale de derivar con respecto del tiempo. Entonces, esa es la variación que tendríamos con la ecuación. Evidentemente, todo lo que está hecho ahora es para medios conductores. Entonces, quiere decir que podemos despejar eh, el campo B o el campo eléctrico en función del otra. La situación que vean que siempre van a ser perpendiculares, el campo B va a ser perpendicular al campo Y y viceversa, solo que la relación, la constante que pasaría a dividir al hacer el despeje, notemos que es un número complejo. ¿Qué más se puede comentar de teoría del texto, del capítulo? Bueno, solo faltaría hablar de medios cargados para ver un ejemplo de esta parte. Por ejemplo, bueno, algunas preguntas no voy a poder responder todavía, no se van a poder responder todavía porque nos hace falta hablar del vector de Poynting y del promedio del vector de Poynting en el tiempo, pero al menos podemos calcular un par de cosas, ¿no? La velocidad de propagación, el campo H, eh, para este ejercicio. Primero, solo voy a adaptar un poco las variables. Recordemos que si vemos la expresión del campo, la pregunta para ustedes es ¿en qué dirección se propaga? ¿Será? Y también pueden responder si es un medio conductor o es un medio no conductor, solo con ver la forma de la solución. Y yo pregunto si están ahí. Si no, pues tienen los videos no, y lo pueden revisar, pero la idea que de dar clases, estar así todos los días, es que ustedes puedan preguntar y todo, pero creo que es algo que no ha funcionado. Yo digo que se exige clase, los estudiantes nos exigen clase todos los días y yo veo que no es, no es como decirlo, justificado. Porque
para empezar y hablar yo solo y todo lo demás, entonces te dan las grabaciones y mejor las videoconferencias las dejamos para consultas. Les hago una pregunta, si no, pues terminamos la sesión y ya está, si nadie va a decir nada. Yo lo personal es que no, la forma en la que he visto las cosas no se parece a esta forma. Porque, por ejemplo, vaya, en el ejemplo que vimos en la clase del otro día, nosotros para ver la dirección mirábamos dónde se encontraba acá y decíamos, ah, ok, se propaga en Z. Pero en este caso, a menos de que relacionando un poco por lo exponencial, yo diría yo que se propaga en X, pero no le estoy diciendo una respuesta segura. Pues es que solo tienen que ver la forma. Si hay una exponencial de esta manera, ya eso me dice que es un medio conductor. Y en principio también me dan la conductividad. Luego, si el argumento del coseno, pues la variable de posición que aparezca, básicamente es la variable de propagación. En este caso es X. Solo que aquí la situación de definir que K es igual a alfa más beta I está como al revés, ¿no? Porque aquí en la expresión el alfa aparece en la envolvente y el beta aparece dentro. Entonces, si alguien lo quiere cambiar, pues no hay ningún problema. Solo que como en realidad vean que no está pidiendo alfa y beta. Entonces, si como no lo está pidiendo, uno tiene la libertad de poderlo cambiar para que la expresión quede de otra forma. Entonces, podemos decir directamente es igual un valor de amplitud, la envolvente, le voy a poner menos beta, coseno de alfa. Lo cambio con el único fin, repito, de que quede de la forma en que tenemos nuestra ecuación. Entonces también vemos que solo tiene una componente que el argumento no tiene, o sea, tiene la forma usual, tiene la forma K X, en este caso, menos omega T. Entonces ahí podemos identificar cuánto es omega, podemos identificar cuánto es, bueno, alfa sería, perdón, en el caso de, porque es conductor, pero que no hay nada más agregado. Y al no haber nada más agregado, más sumando en base al ejemplo de ayer, pues descartamos de que nuestro vector que daba la dirección cuando estaba en la forma compleja, es decir, cuando teníamos la forma E0 multiplicado por E a la menos beta X, en este caso, E a la I beta X menos omega T. Entonces ahí descartamos o podemos asegurar que este vector es un vector real. Porque si fuera un vector complejo, el argumento de ese número complejo tendría que entrar en la exponencial final para pasarlo a términos de coseno. Y es más, garantizamos que es un vector que tiene componente y. Entonces nosotros automáticamente podemos dar la versión imaginaria, que sería simplemente 100, se trabó, 100y e a la menos beta x e a la i alfa x menos omega t. Que aparezca X, Z o Y, no importa. Es decir, la variable que aparezca como argumento, la variable de posición, nos va a decir la dirección de propagación. ¿Y qué sucede si de repente aparecen otras variables de posición? Aparece X, Y o Z o aparecen las tres. Ya vamos a ver que podría haber un caso
donde la dirección de propagación pueda cambiar. En ese sentido, por ejemplo, si en el argumento del exponencial solo aparece la X, pues quiere decir que la onda se propaga en X. O si el argumento aparece la Y, pues la onda se propaga en Y. Si aparece, por ejemplo, X y Y, entonces habrá que interpretarlo como que la dirección de propagación es en un vector que está, por así decirlo, en el plano XY para que la onda al propagarse tenga componente en esas dos variables. Claro, cuando aparecen dos variables es más complicado de ver, pero si ya lo vamos a ver más adelante, pero si solo aparece una, la variable que aparezca es la variable que nos da esa propagación. Y automáticamente también, si aparece el envolvente, el exponencial decreciente, la variable tiene que ser la misma. Por la deducción que se hizo. Si aparece aquí un envolvente con una variable X y, perdón, y la otra exponencial con una variable diferente de X, ya no representaría una onda electromagnética. Eso en primer lugar. Luego, la primera pregunta es la velocidad de propagación. Vimos que la velocidad de propagación es solamente hacer la división entre alfa y omega. Pero claro, necesitamos calcular alfa. Para calcular alfa y beta, como ya tenemos en este caso todos los parámetros, tenemos el epsilon R, el mu sub R y la conductividad, ojo con lo siguiente. En la ecuación diferencial o en la ecuación que trabajamos, se aparecen los parámetros epsilon y mu, que en este caso mu es mu sub 0 por mu sub R, o podemos colocar K sub M acá, y en el caso de epsilon es epsilon 0 por epsilon R, o en vez de epsilon R podemos colocar K sub E. Y en vez de colocar M mu sub R es K sub M. Entonces habrá que recordar los valores de mu sub 0 y epsilon 0. En el caso de la conductividad, pues nos da un valor de 1. Entonces, si vemos las ecuaciones perdón, anteriores, notemos que ya está expresado la relación entre alfa, omega, mu, epsilon y sigma. Entonces, básicamente eso lo reemplazar porque ya se da todo. Solo que esta aplicación está como, bueno, esta versión nueva, mucho, mucho más lenta. Entonces, el valor de omega, en este caso ya lo dan, es 10pi por 10 a la 8. Otra de las cosas que suelen pasar es que en muchos casos se dan los valores de frecuencia en prefijos, ¿no? De repente se dice gigahertz, megahertz, pentahertz. Entonces ustedes ya a estas alturas tienen que recordar, ¿no?
cada uno de esos prefijos, el giga, el penta, mega, o sea, se dicen megahertz, gigahertz, pentahertz. Entonces ya tienen que saber cuál va a ser el efecto de la potencia que va a ir. En este caso aquí ya estamos multiplicando la frecuencia por el 2pi. Ya es la frecuencia angular lo que da. Entonces tenemos ese valor. Tendrían que multiplicar el mu por el mu sub r por el mu sub 0 y el epsilon por el epsilon 0. Entonces, hacer toda esa operación para poder obtener los valores de alfa y de beta. En el caso de el beta, yo ya lo tengo hecho. Bueno, este es un problema de periodo, un problema de examen del periodo pasado, o del antepasado, no recuerdo de cuál. Pero el valor de alfa es 138.109. Y aquí ustedes les pido justificar por qué razón las unidades son metros menos 1. Y en el otro el valor es 57.167. Y aquí la definición o las unidades que va a tener este es Neper menos 1. Neper, perdón, sobre Neper metro a la menos 1 o Neper sobre metro. La idea del Neper es, algunos libros le llaman neperio también, es equivalente como al radián. En realidad que el radián no es una unidad como tal, sino que es una unidad relativa que se usa para establecer una relación en el caso del círculo. Entonces, el Neper es algo parecido, solo que es más utilizada en cuestiones de señales o de comunicación. Pero, es decir, al ser una unidad como el radián, entonces es algo relativo. O sea, si lo ponen o no, no debería generar un efecto. En realidad, las dos serían unidades de metros a la menos 1, pero quizás en aplicaciones de comunicación o señales tendrá sentido, que no vamos a verlas lamentablemente nosotros, tendrá sentido hablar de Neper. Ya tenemos entonces alfa y beta. La velocidad va a ser bastante directo. Notemos que es alfa entre omega. Recordando de ese examen, que es este ejercicio, hubieron varios que hicieron lo que justamente estoy comentando ahorita. Vinieron y calcularon, hicieron esto, dijeron que la velocidad era igual a esto, entonces eso es incorrecto. Solo es en el medio no conductor. En el medio conductor, pues, omega entre alfa. Entonces, la velocidad de propagación es omega entre alfa. Alfa que es y omega que era 10 pi por 10 a la ¿cuánto? Por 10 a la 8. Entonces, habrá que también notar lo siguiente. En algunos problemas nos pueden dar la frecuencia angular y en otros nos pueden dar la frecuencia de oscilación. En todo caso, la frecuencia angular, recordemos que es radianes por segundo y la frecuencia de oscilación es hertz. Entonces ahí dependen cuáles de. Si dicen una onda se propaga con una frecuencia de 8 GHz, entonces tendrán que recordarlo, el prefijo 8 por 10 a la cuánto o
o ponen megahertz, etcétera. Y el valor de omega sería hacer esa multiplicación con 2pi. Pero en este caso, como dan la ecuación, es identificar directamente el argumento del coseno, que omega, la frecuencia angular es eso. Entonces, evidentemente va a quedar un valor bastante alto, 2.27 por 10 a la 7. Ingeniero Arreo te puso que B era igual a omega perdón, alfa entre omega, y acá tiene omega entre alfa. ¿Cuál es la correcta? No, perdón. Es omega entre alfa, perdón. Okay. Aquí lo puse mal. Sí, arriba no sé cómo lo puse. Entonces, omega entre alfa. Es que es omega entre K. Ah, no, aquí estaba bien. Omega entre K, omega entre alfa. Cuando lo escribí aquí fue que lo puse al revés. Entonces, ese valor da 2.27 por 10 a la 7. Bueno, faltan todavía un par de preguntas, pero no he definido todavía la teoría. La teoría de qué es la impedancia, qué sucede con... El vector de Poynting, en realidad, si tenemos el campo eléctrico y el campo H, al menos el vector real es el producto cruz entre los dos. En el caso del complejo hay una variante y también nos falta definir el promedio en el tiempo de flujo de energía, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Bueno, dos cosas. Tienen una actividad... ahorita, bueno, la dejé como a las 7:15 porque me faltaba agregar las preguntas, pero ya están. Que ya a las 7:15 la van a poder hacer. Misma mecánica, tienen una hora para subir el archivo. Ahora me cercioré de que sí aparezca la opción de subir el archivo. Y recuerden que la siguiente semana es feriado. Entonces voy a procurar en esa semana, aunque es de retiro espiritual y todo lo demás, poder subir todo lo que haga falta de las calificaciones de las actividades porque el examen no se los he subido, todavía los controles de lectura no se están sumando en la calificación final, solo está la nota, pero no están sumados. Te voy a procurar hacer esa corrección en este tiempo. Mi recomendación es, si bien es cierto, es una semana de retiro espiritual y todo lo demás, porque en teoría esa es la definición de la semana, yo consideraría prudente que puedan aprovechar un par de días. O sea que pueden llevar varias clases y todo lo demás, pero que al menos un par de días lo dediquen a este curso y puedan terminar los recursos de esta parte. Porque si ya de repente esos 4 días, porque recuerden que también el lunes después de la semana es feriado. O sea, es toda la semana feriado y el lunes por el 14 o algo así. En todo caso, si ustedes se fijan en la programación, ya estaba considerado como feriado. Pero son 4 días que tendríamos después de Semana Santa y después el examen. Entonces sería mucho más recomendable que ustedes terminaran los recursos, la parte teórica que hace falta, que son quizás 2 o 3 videos, y esos 4 días dedicarlos más bien a hacer ejercicios. Entonces, esa va a ser su tarea. Entonces, de repente, ya en la siguiente clase, ya asumiendo que ustedes ya vieron el video donde hablo de impedancia, del campo real y todo lo demás, lo termino y puedo quizás hacer una cantidad mayor de ejercicios que lo que están ahí. Esa va a ser entonces la recomendación. Básicamente ver los recursos que se los pueden hacer en un solo día y también aprovecharlo para, repito, avanzar en sus otras clases. Pero lo importante es que no todos los periodos se tiene una semana previo al examen donde no se tienen las clases.
No es que el profesor busque darlo de trabajo, pero yo considero prudente aprovechar eso para en la siguiente, cuando regresemos esos 4 días que quedan antes del examen, poder hacer una cantidad mayor de ejercicios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, ahí en el término que usted puso alfa X menos WD y puso un signo de interrogación, ¿a qué se refiere ahí? ¿Falta algún término? Ok. ¿A dónde puse un signo de interrogación? Ahí arriba, ahí donde está, ahí, justamente. Ah, ok. Cuando lo escribí, yo les dije que si no hay, o sea, si aparece un coseno y no hay un término agregado, lo que podemos asegurar es que ese vector es un vector con componentes reales. Solo recordemos lo que se hizo en la clase pasada. En la clase pasada, al tomar la parte real, en nuestros vectores, bueno, la pasada o la antepasada, no recuerdo cuándo fue. Aquí. Que vean que aquí quedaban 2 componentes y quedaba un término aparte del k, la variable omega t, y quedaba un término acá. Y que esos términos justamente salían o venían por el hecho que el vector este tenía componentes números complejos. Entonces, si no aparece, si no aparece, se aparece coseno de k a la variable menos omega t y no aparece nada más, y ya es la expresión real, entonces podemos asegurar que ese vector que he llamado es 0, sus componentes son únicamente reales. Entonces, eso fue lo que comenté en la parte de abajo. Ok, o sea que ahí también se nos podrían dar el E, o sea, E imaginario, ¿no? Y ahí sí ya iría ese término que está mencionando. Sí, entonces aquí el E0 es básicamente este. Y repito, aseguramos por la expresión imaginaria, perdón, por la expresión real, que ese vector tiene componentes reales. ¿Más preguntas? Bueno, vemos entonces. La semana igual, atiendo consultas, solo que no es tan pronta la respuesta. Pero igual pueden hacer cualquier consulta en el transcurso de la semana. Si no hay preguntas, pues nos vemos entonces el siguiente martes. Buenas noches y feliz semana. Buenas noches, ingeniero. Feliz Semana Santa.